Buenas tardes con todos, les damos la bienvenida. Vamos a iniciar con este diálogo de mujeres con el fin de conversar acerca de todas las experiencias que hemos tenido con nuestra querida Luzmila Bolaños. Les pedimos igual disculpas por haber iniciado tarde, pero ya lo solucionamos y estamos transmitiendo en vivo. ¿Me confirmas? No, no estamos transmitiendo en vivo, pero está siendo grabado y vamos a subir a YouTube cuando esto se acabe. Bueno, entonces después estamos grabándolo en la nube y vamos a subir a nuestra cuenta de YouTube. Queremos contarles que esta iniciativa nació de la Gaby López y de mí. Nosotros somos el Grupo Itinerante de Artes Guandul, fundado ya hace más de 17 años. Lo que nos motivó a realizar este conversatorio fue lo que la Luzmila ha dejado, ¿no?, en cada una de las personas que van a participar y en cada uno de los amigos y seres queridos que estuvieron, que la conocieron, que tuvieron el privilegio de conocer a esta gran mujer. Es un diálogo desde muchas mujeres que trabajaron con Luzmila. Quería contarles que yo fui su estudiante y también su hija fue estudiante mía en el Guandul. Y algo que sobresale en la personalidad de Luzmila era que tenía la capacidad de enseñar a todo el mundo. Ella era para todos. Y eso es lo que vamos a ver expuesto ahora con las participantes que tenemos. Entonces vamos a iniciar este conversatorio. A continuación tenemos la presentación de María Lorena Viveros Padilla. Ella nace el primero de... Primero va la Bea. Ah, sí, Gaby le va a presentar a Bea. Ya, entonces, bueno, para contarles que una muy querida amiga, Bea Shantifa, muy generosamente accedió a estar aquí con nosotros como para abrir este evento con su hermosísima voz. Entonces quería un poco contarles brevemente quién es Bea antes de escuchar la canción que ella ha elegido para abrir este evento. Bea es una música, vocalista y bailarina que vive en Londres y actualmente es parte de un grupo que se llama Let Drum Beat, que es un grupo musical liderados por percusionistas mujeres, cuya música está influida por ritmos afro-brasileros. Bea es además una excelente osteópata, masajista, que personalmente me apoyó muchísimo en mi última fase de doctorado, que fue terrible. Entonces, más o menos sigo aquí sana y cuerda gracias a los mágicos masajes de Bea. No sé, Bea nos va a compartir una canción y ella misma nos va a explicar un poquito de la canción que nos va a compartir. Hola a todas, muchas gracias para la invitación, para invitarme a participar con mi voz para celebrar una luz muy especial para su comunidad, y a mí me parece que es una luz que parece como la luz de mis ancestros. Mis ancestros son de Benín, en África del Oeste, y ahí cantamos una canción para celebrar, para abrir un espacio como este, un espacio de música, de diálogo, y esta canción es en Yoruba. Se canta ahí en Benín y es para pedir permiso a la naturaleza, al universo, a Dios, a los ancestros, pedir permiso para el diálogo, la música y el evento. Entonces es la canción que voy a cantar, y añadí una pequeña parte en español también para este evento. Y vale, voy a cantar. Ago, edago
kidago funua shire. Ago edago kidago funua mudago funue. Edago kidago funua mudago funua kitoshire. Ago edago kidago funua shire. Ago edago kidago funua mudago funue. Edago kidago funua mudago funua kitoshire. Ago edago kidago funua shire. Ago edago kidago funua mudago funue. Edago kidago funua mudago funua kitoshire. Luz de mi vida, hago luz de mi vida, edago kidago funua shire. Muchas gracias y muchas gracias para... Gracias, Bea. Están silenciados todos, pero te están aplaudiendo. Muchas gracias, gracias. Gracias, Bea, estuvo realmente hermoso. A continuación, vamos a escuchar la presentación de María Lorena Viveros Padilla. Nace un 1 de abril de 1966 en Quito, hija de Wilson Viveros, oriundo de la comunidad Dos Acequias, Mascarilla, Valle del Chota, y de María Olimpia Padilla, oriunda del caserío El Carchi La Concepción, de profesión licenciada en Administración Pública, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Por la descendencia de su familia del territorio ancestral Chota, Mira, Concepción y Guayupe, y el participar activo de su hermana Sonia Viveros en las organizaciones sociales de pueblos y nacionalidades y procesos afrodescendientes, ha estado involucrada en estos espacios en donde ha aprendido todo lo que sabe sobre afroecuatorianos y afrodescendencias. Forma parte de la Fundación de Desarrollo Social y Cultural Afroecuatoriana Azúcar desde su creación hace 27 años. Miembro fundadora de la Escuela de Formación Cultural Afrocumbaya. Bienvenida, María Lorena. Buenas y bendecidas tardes con todos y todas. Quiero iniciar agradeciendo a ustedes, chicas, por la invitación a participar en este conversatorio, por permitirme dar mi experiencia como amiga, como compañera, como alumna de Luzmila. Con el respeto que ella se merece, mi querida Luzmi, como la llamaba,
quiero contarles mi experiencia con ella durante el tiempo que la frecuenté y compartí. La vida es un regalo que nos otorga el Todopoderoso, pero tiene un lapso de tiempo. Puede ser largo, muy largo, corto o muy corto. Es por eso que las personas debemos decir lo que uno siente y piensa cuando ellas están vivas. Cuando están junto a nosotros, el momento menos pensado ya no están y es una cosa que no tiene vuelta atrás. A Luzmila la conocí en el pueblo del Chota, pues era prima por el lado de su mamá, de unas primas mías por el lado paterno, y formaba el grupo de danza Angara Chinea. Luego de esporádicos encuentros de amistad, la pastoral afro en Quito, liderada por el padre Rafael Saboya, decide apoyar emprendimientos a los afros de Quito, con el fin de afianzar sus relaciones y en ciertos casos mejorar sus economías. En este contexto, mis hermanas y yo, junto a un grupo de primas y amigas, decidimos presentar el proyecto sobre la formación de un grupo de danza para aprender sobre nuestra cultura de la sierra y de la costa. Esto ocurrió por los años de 1992-1993. El proyecto fue aprobado y la maestra designada fue Luzmila Bolaños, bajo la supervisión de Renan Tadeo, miembro de la pastoral A. Fuimos 20 integrantes de diferentes barrios de la capital: Carcelén, Cochabamba, Comité del Pueblo y del sur de la ciudad inclusive. Me permito nombrarlas a cada una: María Edna Ocles, Yolanda Ocles, Elisa Méndez, Rocío Villalba, Margarita Villalba, Anabel Torres, Julia Suárez, Sonia Viveros, Gabriela Viveros, María de los Ángeles Aguas, Maritza Orobio, Cecilia Méndez, Sandra Minda, Magali Minda, Bolivia Pastrana, Janet Pastrana, Marcela Pastrana, Eva Pastrana y yo, María Lorena Viveros. Cada domingo, desde las 3 de la tarde hasta las 6, nos reuníamos en una de las casas comunales de San Carlos. Creo que fueron 6 meses de clases en los que la maestra Luzmila nos enseñó a bailar bomba y marimba, así como toda la historia de estos ritmos. Es allí, con los conocimientos suministrados, donde aprendimos a amar más nuestra música, nuestra danza, a nuestros ancestros. El grupo que formamos tomó el nombre del equipo que habían organizado nuestros hermanos varones en Carcelén. Nos llamamos Grupo Femenino Mandela. Como testimonio final del trabajo realizado, el Grupo Femenino Mandela decidió realizar un festival de danza y música, el primer festival de este tipo que se realizaba en Quito, y se llamó Festival de Música y Danza Afro Azúcar. Se efectuó un 16 de octubre de 1993 en el Coliseo de Carcelén, con la presentación de grupos de música y danza de la costa y de la sierra, y por supuesto con la presentación en público del trabajo realizado por el Grupo Femenino Mandela. Todo esto bajo la mirada de nuestra maestra Luzmila Bolaños. El festival fue todo un éxito, gustó mucho y fue un gran logro de la maestra. Desde esa fecha, el grupo siguió adelante hasta la actualidad, que formó la Fundación de Desarrollo Afroecuatoriana Azúcar. En el transcurso de los años, algunas de las integrantes fundadoras fueron dejando de formar parte activa
de la fundación y a las nuevas generaciones que fueron pasando, la maestra Luzmila fue brindando sus enseñanzas. Un día se le ocurrió a Luzmila formar un grupo de danza de mujeres mayores. Le comentó la idea a Sonia, a quien le pareció excelente, y le dio nombres de las personas con quien podría contar. Me llamó Luzmila a contarme lo que pensaba y me encantó la idea. Y con las señoras María Olimpia Padilla de Viveros, Magola Suárez de Villalba, Rosita Espinosa, María Nangonó, Sibilina Calderón, Claudia Bolaños, Guillermina Suárez, María Lorena Viveros y Luzmila Bolaños formamos el grupo de danza tumbá, que al ritmo de bomba, con pasos y movimientos de nuestros mayores, deleitamos al público, haciéndoles recordar las épocas de antaño en las fiestas de nuestros pueblos ancestrales. Con muchísima alegría, las abuelas, como nos decían, repasábamos en los espacios de la Fundación Azúcar y en otras ocasiones en la misma casa de la maestra Luzmila, quien nos enseñaba con cariño y con dedicación y también con energía, muchas veces sacando a flote su genio, que entre paréntesis no era muy bueno. Sin embargo, el grupo inicial siguió adelante con algunas presentaciones, logrando ser el orgullo de la maestra. Por diversas razones, las integrantes originales fueron saliendo del grupo, pero siempre había señoras que querían formar parte del mismo, y el grupo siempre tenía integrantes para participar en los eventos a los cuales llamaban a la Luzmi y a su grupo de abuelas. Inclusive, yo misma dejé de participar por diferentes razones. Sin embargo, ella siempre me llamaba. Lore, nos invitaron a este evento, ¿quiere acolitarme? No pude volver a bailar bajo su dirección. Me encantaba verles bailando y con ella participando en las coreografías que las preparaba, siempre con algún contenido, pues tenían que expresar y demostrar las vivencias de antaño. No se baila por bailar, decía. Hay que saber qué se baila, por qué y para qué. Por la experiencia de la maestra y el paso de varias personas a las que fue enseñando sus saberes de la danza ancestral, preparando coreografías, siempre con un significado, creó la Escuela de Formación Cultural Afro-Cumbaya, que en la actualidad está conformada por 15 integrantes y que en honor a la maestra, con el apoyo de sus hijas, Gisela y Naomi, seguirá demostrando lo aprendido de Luzmila Bolaños. Muchas gracias. Muchas gracias, María Lorena. A continuación tenemos la participación de Mercedes Valareso. Ella es artista de la danza y pedagoga ecuatoriana radicada en Helsinki, Finlandia. Mercedes cuenta con formación profesional en danza contemporánea, licenciatura en Ciencias de la Educación y está en proceso de graduación de sus estudios de maestría en Pedagogía de la Danza en la Universidad de las Artes de Helsinki. Hola a todos, muy buenas noches. Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes en Ecuador. Quiero agradecerles mucho a Diana y a Gaby por haberme invitado. Realmente para mí es un honor y es un momento muy emotivo. También quiero agradecerle a Bea por esa canción tan bonita y a María Lorena por toda esa historia tan interesante.
Como ya dijo Diana, yo soy artista de la danza y he tenido la oportunidad de trabajar con Luzmila y de eso quiero hablarles un poquito más adelante. Bueno, entonces quiero empezar, ya que estamos en el mes del pueblo afroecuatoriano, quiero empezar por presentar mis respetos al pueblo afroecuatoriano, reconociendo la memoria de las personas que siglos atrás fueron secuestradas, arrancadas de su cultura, de su tierra, llevadas en contra de su voluntad a otro continente, comercializadas como mercancía y esclavizadas durante siglos en nuestro país. Quiero reconocer que es responsabilidad de todos desmantelar el sistema de dominación racista y clasista que nos heredó la colonia. Y como mujer mestiza que soy, quiero unirme a mis hermanos afroecuatorianos en la lucha por una sociedad justa e igualitaria. Habiendo dicho esto, quiero mostrarles un video que va a dar inicio a la historia que les quiero contar y a la reflexión que quiero hacer. A ver, vamos a ver si funciona. Y abro. Ahora a la izquierda, solo bonita. Y solo abro, eso es. Y me acuesto por la derecha. Sí. Y abre estrella grande. Bien. Subo los brazos, me preparo para el swing y se fue. Suelta. Regreso. Otra vez. Suelta. Y regreso. Y cambio el peso. Y el brazo. Y voy. Pierna derecha y mano izquierda. Eso. Bueno, déjenme pausar aquí para que no siga sonando, ¿ok? Bueno, entonces mi encuentro con Luzmila inició con el proyecto La Tuna. Parte de eso fue el video que estaban viendo. La Tuna fue un proceso creativo que estuvo codirigido por Diego Zurita y por mí, en donde colaboramos dos grupos de danza tradicional afroecuatoriana, Casa Ochun y Escuela de Formación Cultural Afro-Cumbaya, y dos grupos de danza contemporánea, Colectivo Z Danza y Moleco Danza Estudio. La idea principal era hacer un intercambio de saberes y juntar esos dos tipos de danza en una sola creación, experimentando con la fusión y la coexistencia de los dos en una sola pieza coreográfica. Nos estaban acompañando un grupo de música, Bombanía, que exploraba la integración de la música tradicional afroecuatoriana y música contemporánea del mundo, como funk, hip hop, etc. Mi interés en este proyecto partió de mi admiración por la riqueza que las danzas tradicionales tienen, no solo como estilos de danza complejos en patrones de movimientos y patrones rítmicos, pero como ese testimonio corporizado de la historia que desarrolló y que sigue forjando esas danzas. Y mi pregunta era, ¿cómo podemos poner en diálogo la danza contemporánea y la danza tradicional afroecuatoriana? Era muy importante como para el proyecto mantener una horizontalidad entre las dos danzas, es decir, que ninguna se percibiría como más importante o más visible. Y por tanto, yo como artista de la danza que soy, tendría solo un 50% de dominio sobre lo que esta pieza iba a ser. Y más allá del reto artístico coreográfico, para mí había un interés en juntarme con personas, en aprender de los otros y también un poco compartir mi quehacer. Justamente por estar consciente de que yo podría hacerme cargo únicamente del 50% de esta creación, fue tan importante y tan valioso el aporte
tanto de Casa Ochun como de la Escuela Cumbaya para el proyecto. Y Luzmila fue la primera persona a la que le hablé del proyecto y ella fue sumamente generosa, sumamente positiva, sumamente abierta, de tal forma que ofreció remontar una de sus coreografías para esta obra y ella se ofreció a darnos talleres, ella nos enseñó danza tradicional afrochoteña al colectivo Z y nosotros como bailarines nos incluimos junto a los bailarines de Cumbaya en la coreografía que presentó como parte de la Tuna, que era la Romería de la Fertilidad. Para mí, tener la oportunidad de conocer de primera mano las enseñanzas que nos dio Luzmila es un privilegio, del cual me siento muy agradecida. Y bueno, para mí fue un descubrir la bomba choteña, la bomba afrochoteña en mi cuerpo y darme cuenta de que es del testigo corporizado de la historia que es. En este encuentro no solo compartimos las danzas, sino también nuestras historias como mujeres y como bailarinas. Trabajar junto a Luzmila y con su grupo y también con las chicas de Casa Ochun me hizo reflexionar en la poca visibilidad que la política pública ofrece a los artistas de danzas tradicionales. Y me refiero aquí a la posibilidad de experimentación y de exploración en reformulaciones y reinterpretaciones de las danzas tradicionales, que si bien son códigos testigos de la historia, son códigos vivos que están encarnados en cuerpos que viven en una sociedad actual. Para mí, relegar las danzas tradicionales a unos folclorismos fetichistas, como a veces son vistas en la institucionalidad, es no darles el reconocimiento que se merecen y no tomar en serio la capacidad artística de los bailarines de danzas tradicionales. Y quiero aclarar aquí que no quiero decir que tenga nada de malo hacer danzas tradicionales en un sentido estricto, todo lo contrario, hay mucho arte, mucho trabajo y mucha investigación en eso. Pero mi crítica va más bien hacia la política pública en artes, donde en la práctica hay escaso apoyo para el desarrollo de proyectos de investigación en ese sentido. Al menos en la Tuna nos enfrentamos con una total falta de apoyo de financiamiento y la Tuna finalmente fue un proyecto autogestivo que realmente no nos retribuyó económicamente más que en una fracción de los gastos. Pero lastimosamente los bailarines ecuatorianos estamos acostumbrados a eso. Poco tiempo atrás, cuando me enteré del fallecimiento de Luzmila, después del fuerte impacto emocional, empecé a reflexionar en la pérdida que su muerte representa en la cultura ecuatoriana. Y me pregunté, ¿cómo le ha retribuido a Luzmila el Estado y los gobiernos de turno por todo el aporte que ella hizo durante su activismo desde la danza? Le pregunto a su familia, a sus amigos, a sus colegas artistas y a sus compañeros de lucha. ¿Qué plataformas de visibilización, qué posibilidades de estabilidad económica y qué reconocimiento social se le ofreció? Y les pregunto a ustedes y me pregunto a mí misma, ¿qué plataformas de visibilización, qué posibilidades de estabilidad económica y qué reconocimiento social se nos ofrece como artistas, como mujeres creadoras de danza? Le pregunto, por ejemplo, al Ministerio de Cultura, ¿qué plataformas les ofrecen a trabajadoras del arte como Luzmila Bolaños, que han dedicado su vida a la conservación, educación y divulgación de un capital cultural crucial para la identidad ecuatoriana? Entonces, llego al problema. ¿Qué quiero proponer en esta intervención, ahora, aquí? ¿Qué mensaje me corresponde a mí transmitir en este momento que estamos honrando a la maestra Luzmila Bolaños? ¿Cuál es la propuesta concreta que trasciende a la queja o a la lamentación? Y a riesgo de salirme un poco del tema, quiero hacerles dos propuestas.
La primera es que debemos exigir una política pública en forma de ley de cultura que sea desarrollada a partir del conocimiento real del contexto y las necesidades de los creadores artísticos, que apoye procesos de investigación artística autogestivos e impulse económicamente proyectos de largo plazo que puedan generar recursos y funcionar en una economía mixta, para lograr así generar una estabilidad económica para los profesionales del arte. Y dos, tenemos que defender la educación en artes en la escuela pública. Exijamos inversión en la creación de un currículum de educación en artes para la educación formal, que ofrezca educación artística de calidad en la escuela pública desde la temprana infancia. Este currículum tiene que ser realizado con pedagogos del arte y debe contemplar la riqueza cultural del país, exigiendo docentes calificados para cada tipo de danza. Esto contribuiría primero a la democratización de la educación artística, luego a la generación de futuros públicos informados y críticos, y además generaría fuentes de trabajo estables para artistas. Por último, queridas colegas, les digo y me recuerdo a mí misma otra vez, no aceptemos la precariedad, no normalicemos la invisibilización del artista como profesional. Hay que luchar estratégicamente y en conjunto. Tenemos que unirnos todos los hacedores de la danza ecuatorianos para exigir nuestros derechos. Una ley de cultura hecha por y para nosotros. Esa lucha debemos hacerla en honor a esos hombros de gigantes sobre los que estamos paradas. Gigantes, guerreras bailarinas como Luzmila Bolaños. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muy interesante tu intervención y quiero aprovechar este momentito solo para decir unas líneas que me motivó. Quiero decirle a la Nao y a todos los que conocimos a Luzmila que ella va a ser una luz que va a continuar encendida, alumbrando esta lucha que es legítima de conservar y dar a conocer su danza a todos a quienes así lo deseen. Damos continuidad a Sonia Viveros Padilla. Mujer afroecuatoriana de profesión tecnóloga en sistemas con diplomado en desarrollo local con perspectiva de género. Diploma superior, curso en derechos, afrodescendencia, mujer afroecuatoriana. Activista social, inició su experiencia de trabajo en 1991 con las organizaciones sociales, primero con el movimiento Indígenas del Ecuador y luego con el proceso afrodescendiente en 1993. Ha sido parte del aparato gubernamental y de la cooperación internacional, espacios en los que se han desarrollado planes y proyectos vinculados con el desarrollo. Sonia, a continuación su ponencia. ¿Está desactivado tu micrófono? ¿Estás muteada, Sonia? Ahí está. Buenas tardes y buenas noches para todos y todas quienes estamos acompañando esta remembranza para Luzmila. Siempre decir primero que agradezco a los ancestros y a las ancestras por permitirnos encontrarnos y seguir no el camino de alguien que se ha ido, sino el camino de alguien que pasó a otro estado de la vida. Me permito saludar a la Nao y a la Gis y decirles lo siguiente. Hablar de Luzmila Bolaños, la mujer, con bondades, con afectos, con virtudes, la mujer con defectos, malgeniuda, chistosa, bailadora, emprendedora, soñadora, hija, madre, abuela, amiga.
Ahora que no está entre nosotras y nosotros en este mundo de vida material, se me hizo muy complicado. No sabía por dónde empezar, si hablar de las Bolaños del Chota, hermanas del Claicito, familia que mi familia conocía desde siempre, porque somos de la misma tierra, de allá del Valle del Chota, de ese territorio, de mis abuelos y de los abuelos de Luzmila. No sabía si hablar de Mascarilla, de las dos acequias, de Chota Chiquito, del puente colgante y del caserío del Chota, que era como el camino por donde llegábamos desde donde mis abuelitos hacia donde la familia Bolaños en el Chota. No sabía si hablar de Quito entonces, hablar de los negros y negras de los años 60, de los 70, de aquellas familias, de aquellas niñas, nosotras, la Luzmila, niños, adolescentes, jóvenes que llegaron a la gran ciudad tras mejores días, tras otras realidades, tras otros sueños. Recordar entonces a los Chalá, a los Lara, a los Bolaños, a los Ocles, a los Mina, a los Villalba, a los Padilla, a los Minda, a los Gudiño, a los Ogonaga, a los Calderón, a los Suárez, a los Carcelén. De todas esas familias que cuando que existían los sitios de reuniones y de encuentro, esos salones que para nosotros ahora son las discotecas. Recordar después ya en estas épocas, en los 80, en los 90, cuando las reuniones de los negros en Quito eran familiares, cuando mi familia, la familia Ocles, las familias Bolaños, cuando las familias negras nos reuníamos en nuestras casas en familia, tiempos en los que nosotros ya existíamos. Hablo de estas nuevas generaciones cuando éramos negras chiquitas, las niñas chiquitas, la Luzmi, la Inés, la Lore, la Chío, la Soñi. Y compartían en esos encuentros en las familias nuestros padres y nuestras madres, y contaban riendo y a veces picarescamente de esos sitios, del Cordobés, en San Blas, en la calle León, o del Salón en las Casas, lugares donde se relacionaban, se divertían, se distraían y se enamoraban. ¿Qué tal? Yo ahí pongo ta, 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 tan, porque de esos amores nacen también otras realidades. En verdad, no sabía de hablar, no sabía por dónde hablar, porque a veces las personas son parte de un largo caminar que no inicia con el ser, con el individuo, con determinada persona, sino que empieza desde atrás, aún antes de nuestras vidas. Y nos damos cuenta cuando nos ponemos a repensar, cuando nos ponemos a analizar cómo fue que llegamos hasta aquí, cómo fue que nos conocimos, cómo fue que yo ahora estoy aquí hablando de Luzmila. No sabía si hablar de la exigente instructora de 1993, que ya habló muy bien la Lore, con la que yo discrepaba cada ensayo, porque el sueño de las Mandela era otra cosa de lo que la instructora Luzmila pensaba, y nos peleábamos y discrepábamos cada ensayo en 1993. Pero decidí hablar de la mujer, de la Luzmila que sentía, que sufría, que lloraba, de la mujer cuya vida no fue nada fácil, de la mujer que confió, de la mujer que amó profundamente, de aquella que supo lo que es la violencia intrafamiliar, de aquella hembra luchadora que sacó adelante a sus dos niñas, la que mostraba fortaleza para la flaca Gis
y luego para la inquieta Thais. Aquella mujer fue parte del movimiento de mujeres de Quito, desde muy joven, desde el caminar con el maestro Juan García Salazar, que movió al Angara Chimeo, y allí no solamente al Oscar, al Diomedes, sino a la Luzmila y entre otras personas. Hacer una investigación por aquellos territorios que la Sonia todavía ni conocía, para ir trabajando esa memoria oral de la cual hablaba Juan García Casa Adentro. Quiero contarles entonces de la mujer con la que hicimos un equipo en esta locura en la que nos embarcamos, la visibilidad de la presencia afrodescendiente, más allá de la folclorización de nuestra cultura. Hablar entonces del equipo que formamos, hablar de Chío, hablar de Luzmila, hablar de Sonia, que caminábamos calle arriba, calle abajo, por los barrios del sur y norte de Quito, formando escuela. Hablar de los procesos, hablar de los sustos por caminar hasta altas horas de la noche, por la forestal, por la ferroviaria, por el comité 1, por el comité 2, por la bota, por la 2. Conversando con los papitos, con las mamitas de los niños, de las niñas, dando clases en sus casas, cargadas un bombo de arriba para abajo. Trabajando en las casas barriales, en las canchas, en los patios de las iglesias. Contarles que al formar parte del movimiento de mujeres negras de Quito, espacio en el que nos fortalecimos muchas mujeres y aprendimos desde nuestras propias experiencias. Son acciones que nos hermanaron y que nos llevaron a construir juntas y fijarnos retos y a irlos alcanzando. Caminamos caminos en los que aprendimos a conocernos y respetarnos con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Tantas cosas que hicimos, tantos espacios que compartimos, tantos sueños que alcanzar. Les cuento algunos que saltan a mi mente de estos últimos 30 años. En el proceso afrodescendiente, desde nuestra particularidad como mujeres negras y como trabajadoras de la identidad y la cultura. Me atrevo entonces a enumerar algunos. El primer Festival Azúcar en 1993, los festivales de expresiones negras Esmeralda, San Lorenzo, Borbón, los encuentros culturales en el Valle, en el Chota, en Mascarilla, en Juncal, en Salinas, las representaciones culturales internacionales. Recuerdo bien cómo trabajamos, chicas, para que pudiéramos ir a México, para que pudiéramos ir a Estados Unidos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan los domingos de casa abierta? En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando la Thais tenía, creo, 2 años, apenas estaba empezando a caminar y se fue a meter en la mitad de nuestra coreografía. Recordar las misas afros, recordar los encuentros de familia negra en el Comboni, recordar el trabajo con niños y niñas, recordar el primer congreso infantil afroquiteño, Mujeres de la Momune, recordar el primer desfile que organizamos juntas en Cuerpos de Ébano. Los congresos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Coordinadora de Mujeres Negras. Las clases en el Patronato San José, los talleres en los grupos de la tercera edad. Recordar también las mingas para construir la Casa Cultural con manos de ébano. Recordar ahí la elección de la madre símbolo, las capacitaciones de intercambio de parejas
de intercambio del baile de parejas, andino o afro, espacio que llegó a Ébano por la participación de doña Zoilita. Recordar el festival por el fenómeno del niño, que recogimos cientos y cientos de donaciones en el Coliseo Los Quitus y que los llevamos a los humedales allá a la zona norte de Esmeraldas. Los procesos de resistencia por las expresiones sexistas y racistas en rechazo de la propaganda alusiva a nuestra negritud y a nuestra feminidad. ¿Recuerdan de pronto ustedes, amigas, compañeras, hermanas? ¿Recuerdan aquella propaganda, la quiero con cola negra? Pues ahí estuvimos junto a varias de nosotras, las mujeres del movimiento de mujeres negras, valga la redundancia, de Quito, en las calles haciendo incidencia. Recordar la participación en el Festival Internacional de Música Sacra, con las aves afrochoteñas, haciéndolas internacionales, poniéndolas dentro de todo ese paquete de música sacra donde no se entendía que los negros del Ecuador también tenemos esa espiritualidad y ese momento de encuentro con el Altísimo o con nuestras religiones africanas. Un proceso donde se recuperó la tradición y fue todo un montaje. Recordar el paseo por la diáspora afroandina, donde trabajamos con 5 países de la región y los trajimos aquí al Ágora de la Casa de la Cultura. Los encuentros de villancicos, los talleres en las comunidades, los talleres de música, los talleres de danza en ébano, donde conocimos a ustedes, chicas de Guandul, acuérdense. Hablar de cómo renegaban con la forma en que estaban deformando la expresión cultural tradicional de su pueblo. Contar de por qué el azúcar es una agrupación que entre sus principios busca la conservación del legado y la tradición. Ahí entra Luzmila y ese es uno de sus principales legados para nosotros. Y es la forma tradicional del vestuario de su pueblo para bailar la bomba del chota. Decirles ahora cosas del ser, de la compañera, de la amiga. Señalar, por ejemplo, los eventos del Niño Dios de Chocolate. Y recordaba, mientras miraba un montón de fotos que quería hacer un collage y presentarles, recordar el desfile de las candidatas señora Estrellita de Navidad, donde la Lore y la Luzmila fueron finalistas. De Navidad. Recordar la pijamada por el cumpleaños. Recordar cómo buscamos y armamos los confites para los regalos, los recuerdos de Navidad. Y recuerdo un año que Dios me permitió estar en otro país y Luzmila me pedía que le trajera las camisas nicas bordadas para entregarles a las cumbaya. El cómo imaginaba el encuentro de meriendas, el encuentro merienda de negras, evento que me complace haberle ayudado en el 2018, al que agradezco en nombre de quienes acudieron, en nombre de ella quienes acudieron. Recordar cómo se planificaba, qué hacer y cómo hacer, cómo se sentaba en la OFI del azúcar y me decía lo que quería y que yo le ayudara a plasmar en blanco y negro, que ella hablaba y que yo le escribiera. Recuerdo también las reuniones sociales, toda alegre, bailando entre nosotros, también pegándonos nuestros tragos. Y recuerdo cómo con tanta ilusión en un momento de la vida planificaba cómo quería la boda de su hija Gis. Eso no me voy a olvidar nunca, nunca, porque era
algo muy especial que ella quería, porque lloró cuando contaba cómo quería la boda de su hija y que quería que le ayudemos a escribir para que no se olvide y no se salte ningún detalle de lo que ella quería. Bueno, es que hablar ahora de Luzmila con estas cosas que, entre otras, les he podido compartir, es hablar de la mujer, es hablar de la amiga, es hablar de la compañera, y es hablar de aquella que sin querer nos dejó, sin saber cómo se fue, y que la recordamos, porque si algo es cierto, se ha ido del mundo de los vivos, pero estará siempre en nuestros corazones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Te extendemos un abrazo fuerte, igual a la Nao y a la Gise. Es muy lindo escucharles hablar de todo lo que Luzmila representa, no solo como bailarina, sino como ser humano. A continuación tenemos la intervención de Sofía Narvet. Ella es docente, bailarina e investigadora cultural. Desde su primera estancia en Ecuador, en 2009, se ha mostrado apasionada por aprender sobre las danzas y las culturas de este país. Entre los años 2012 y 2014 llevó a cabo una investigación sobre las relaciones dinámicas entre la danza y el mundo histórico, político y social en Quito. Durante este proyecto tuvo la fortuna de trabajar con numerosos creadores de la danza, entre ellos Luzmila. Actualmente es docente en el Departamento de Geografía en Royal Holloway, Universidad de Londres. Sofía. Hola, buenas tardes a todos. Me siento muy honrada de formar parte de este hermoso evento. Muchas gracias a Gabriela y Diana por la invitación y a mis compañeras del panel por sus presentaciones tan conmovedoras. Y gracias a todos ustedes también por recibirme hoy. Voy a leer, si me permiten, y les ofrezco disculpas de antemano por mi español. Es mi segunda lengua, pero espero que se entienda bien. Mi primer encuentro con la maestra Luzmila Bolaños fue en la Plaza Central de Carapungo en el 2012. Había un gran evento por el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. Yo estaba con una amiga escuchando los discursos y viendo las presentaciones de danza, mientras Luzmila iba de un lado al otro organizando los grupos y las actividades. En algún momento, mi amiga me la presentó. Una estudiante de geografía, recién de vuelta en Ecuador, con una gran pasión por la danza y queriendo conocer más de las danzas afros en la ciudad. Luzmila me invitó a sus clases de bomba en el CDC de Carapungo y así llegó a ser mi maestra y más tarde mi colaboradora y amiga durante los próximos 2 años que pasé en Quito. En las clases nos enseñó paso a paso de la cultura dinámica e historias profundas de un pueblo. La bomba corrida, la bomba sobá, la música de la banda mocha y relaciones bailadas que se extienden hasta el rock and roll, la salsa y merengue, entre muchas otras prácticas que forman parte de la gran diáspora africana transnacional. Luzmila, mis compañeras y yo nos quedamos muchas veces después de la clase charlando, compartiendo historias vividas, aprendiendo juntas. En este tiempo, Luzmila me animó a ir a Chota a conocer, me invitó a algunas reuniones de organizaciones afros en Quito y a talleres de teatro etnoeducativo que ella estaba organizando. Creó coreografías que presentamos en las plazas y en un desfile de carnaval en Carapungo. Me dio a conocer a su mundo, a su comunidad, y me hizo entender que la danza y el activismo son 2 caras de la misma moneda. Y es donde yo experimenté por primera vez también
su capacidad de compartir y su generosidad al hacerlo. Lo que aprendí a su lado a través de estas experiencias fue, para mí, un regalo de vida. Después de un año de clases con Luzmila, empezamos a hablar de la posibilidad de un encuentro entre las danzas afros y otro mundo de danza en el que yo estaba metida en ese tiempo, que era el mundo de la danza contemporánea. Viajando entre las dos formas cada semana, me di cuenta que había mucho interés en hacer un intercambio, un diálogo de saberes, como decía Luzmila. En noviembre de 2013 hicimos un primer encuentro, con talleres de bomba, de andarele y mapalé y de danza contemporánea, donde a la maestra Luzmila se unieron el maestro Segundo Mosquera y los integrantes de la Casa Ochun, y el maestro Clever Viera y su taller permanente de experimentación escénica. Les comparto algunas fotos aquí. Cuerpos en movimiento, conociéndose, indagando, experimentando, llenando los espacios del CDC por dentro y por fuera. En 2014 lo desarrollamos en una serie de encuentros, esta vez con las maestras Tatiana Valencia y Tamia Guayasamín. 5 domingos con talleres compartidos entre la bomba, el andarele y la danza contemporánea. Y otra vez teníamos la suerte de que muchos de la comunidad dancística se nos unieron en este espacio de experimentación y de compartimiento. A mi entender, en estos instantes y otros, el trabajo de Luzmila actuaba como un puente entre culturas. Yo veía cómo trabajaba a través de la danza no solo para comunicar la cultura afroecuatoriana, que hacía con autoridad y con brío, sino también para crear espacios de diálogo centrados en el compartir y en la convivencia. En sus clases dibujaba con sus movimientos y sus palabras un terreno de conocimiento, de orgullo y de respeto por las culturas afros. Y nos abrió la puerta a otros, fuéramos afros, mestizos o europeos, para poder aprender de eso, enamorarnos de las danzas y así profundizar nuestro entendimiento. Con la danza enfrentaba imaginarios ignorantes que denigran y los transformaba. La gente exagera, nos dijo una vez, y piensan que voy a bailar así, y se agacha, saca el trasero y se mueve las caderas energéticamente mientras va arrastrando los pies para atrás. Pero no es así. Nos enseña, a cambio, cómo las caderas deben coger un ritmo sutil y cómo los pies se mueven en la tierra y a la vez en el aire. 1, 2, 1, 2. Le escucho ahora en mi cabeza. Compartió también las historias que con demasiada frecuencia han sido invisibilizadas y contaba cómo su presencia resonaba en las danzas que aprendimos. En el trabajo coreográfico nos guiaba a entrar en ese aprendizaje y a incorporarlo en nuestras creaciones grupales. Además de esto, nos mostró a todos cómo expresarse con fuerza y con orgullo. En el encuentro, cuando los participantes hicieron unas presentaciones de verso, Luzmila nos entretuvo a todos con sus correcciones animadas. Postura, alza la voz, con actitud. Y con sus propias recitaciones, moviendo lentamente sus brazos y pisando el suelo con fuerza como parte de su presencia radiante. Su exigencia, que a veces podía ser feroz, alentaba también la entrega a la danza, a la presencia en escena y a la vez al trabajo de aprender y a conocer. Así en sus manos la danza se volvió una práctica potente para crear la conciencia. Porque nunca respetas lo que no conoces, Luzmila me dijo en una entrevista. Cuando tú ya conoces, se genera la cultura de respeto hacia el otro.
Tal como era entusiasta siempre de compartir su propio conocimiento dancístico, en nuestras conversaciones, Luzmila era siempre apasionada también por explorar nuevas cosas y por aprender de otros. En la planificación de los encuentros, propuso que fuera importante que todos participaran en cada uno de los talleres, maestros y maestras incluidos. Y eso volvió a ser la ética del encuentro, la participación, el intento y el compartir. Se metió en los talleres de danza contemporánea, bailando como el agua, estirándose, arrastrándose por el piso. Y cuando algunas bailarinas al final de una clase prendieron su música, el tin tin, si me acuerdo bien, y empezaron a bailar la salsa choque, no las interrumpió, sino subió el volumen y nos animó a todos a mirar, a intentar, y la próxima semana les dio tiempo para compartir su expresión y su creatividad. Así fue la generosidad que tenía en su manera de hacer. Al generar estos espacios de convivencia y de compartimiento, su trabajo fomentaba una curiosidad entusiasta, una atención e indagación detallada y un respeto profundo por las historias y culturas que las danzas encarnan. Y para mí esta visión resuena mucho más allá de los espacios de la danza en sí. Es una manera de relacionarnos el uno al otro. En un mundo que a veces puede parecer muy divisivo y dividido, Luzmila tenía una apertura, una comprensión y unas ganas de compartir que cruzaba fronteras. Su energía y entusiasmo a este respecto eran contagiosas. La danza y la música, me dijo una vez, es lo que nos une mucho. Es lo que nos permite dialogar, es lo que nos permite tener amistades y es lo que nos permite llevar con altura nuestra cultura. En los últimos años, Luzmila me ha acompañado de cierta manera en mis clases de geografía cultural en Londres. Aunque no sean estudiantes de danza, sí reflexionamos sobre el cuerpo creativo y lo que significa moverse desde el conocimiento y la conciencia corporal. Así es que les comparto lo que me enseñó Luzmila. Sus palabras nos acompañan por video. Suelten las caderas para que bailen con swing. Olvídense de la botella, no tienes nada en la cabeza. Y les cuento algo de las historias que fluyen dentro y fuera de la danza. Y lo intentan, observándose, escuchando sus cuerpos. Y hablamos juntos del valor político, cultural, social, del cuerpo bailando y sus amplias resonancias en la sociedad. Una fotito más. Luzmila, le debemos mucho. Gracias por su energía, por su entrega incansable y por todos los momentos compartidos. En el tiempo que pasamos juntas me enseñó mucho, dentro y fuera de la danza. Como muchos aquí hoy, me da una pena inmensa saber que no volveremos a bailar y a trabajar juntas. Pero sepa que la llevo siempre en el trabajo que hago y que bailas en los cuerpos y en los corazones de muchos, en Ecuador y en otras partes del mundo. Seguiremos compartiendo todo lo que nos dejó con mucho amor y creando los espacios de diálogo, de convivencia y de respeto mutuo que usted hacía con tanta facilidad. Seguirá bailando, amiga. Gracias. Muchas gracias, Sofi. Con cada exposición sigo aprendiendo y conociéndole más a la Luzmila, y eso me alegra un montón. Para finalizar tenemos la intervención de María Gabriela López. Es cofundadora del Grupo Itinerante de Artes Guandul, con el cual ha acompañado diversos procesos relacionados con la investigación
y difusión de música y bailes ecuatorianos. Realizó sus proyectos de investigación de maestría y doctorado alrededor de la marimba esmeraldeña y la bomba del Chota, y ha dictado conferencias relacionadas a dichas investigaciones. Actualmente es docente de la carrera de danza de la Facultad de Artes en la Universidad Central del Ecuador. Gracias, gracias Dianita, y gracias a todos y a todas las personas que están aquí, que han compartido. Muchísimas gracias por todas las presentaciones que he escuchado hasta ahora. Todas han sido extremadamente enriquecedoras, súper emotivas. Muchas gracias Sonia, Sofi, Lorena, Mercedes. Muchas gracias Dianita. Como nos mencionó la Dian en un principio, pues este espacio nació primero desde el dolor profundo, ¿no? Desde el dolor de saber que ya no hay una Luzmila, que ya no hay un, ya mismito le voy a ver, porque para mí era así, ¿no? Era siempre mencionar a Luzmila en mis conferencias, siempre mencionar a Luzmila en mis artículos, siempre mencionar a Luzmila en mis trabajos y tener en mi cabeza eso de, esta vez sí voy a ir a Ecuador y le voy a llamar, esta vez sí voy a ir a Ecuador y voy a retomar estas conversaciones tan profundas, tan lindas, tan amplias, como dijeron muchas de ustedes, tan generosas, ¿no? Que se podía tener solo con personas de la calidad humana tan poderosa como Luzmila, ¿no? Y luego toparse con la cruda realidad, con estos mensajes de la vida de, no, no hay un esta vez, no hay. Y el reconocer que yo la última vez que le vi a Luzmila fue hace tantos años, ¿no? Porque seguía posponiendo algo con esta como utopía humana de sentirnos eternos, cuando definitivamente no es así, ¿no? Y muchas de la intención que nos mueve a la Dianita y a mí al generar este espacio es justamente eso, ¿no? El sentir que primero que le debemos algo muy profundo a Luzmila y que queríamos a través de este espacio como contribuir mínimamente para una cosa que creo que para Dianita y yo, y creo que para todas y todos los presentes es muy claro, que es que nos resistimos a olvidar, ¿no? No vamos a olvidar y vamos a generar como un poco, nos hablaba Mercedes, estrategias desde diversos frentes. Estamos dispuestas a generar estrategias desde diversos frentes para que eso no pase, para no olvidar lo que hizo, lo que nos dejó Luzmila, ¿no? Luzmila mujer, Luzmila hermana, Luzmila mamá, Luzmila profesora, Luzmila activista, todas las Luzmilas que conocimos cada una de nosotras, ¿no? Y bueno, hago eco de las palabras de todas ustedes, les agradezco por haberme inspirado tanto. Yo no preparé nada tan como, no voy a leer, pero sí quiero hacer eco de sus palabras y quiero compartirles porque lo que ha rodeado mi cabeza por 10 años ya, lo voy a expresar aquí para cerrar este círculo, porque es que siempre a mí me dicen, cuando yo voy a hablar de danzas, especialmente de danzas que tienen que ver con esta noción de tradición, como son las danzas afroecuatorianas, siempre me dicen, primero, hay muchos como no sé, como impedimentos que tenemos que sortear las personas que hablamos de baile, las personas que hablamos de arte, ¿no? Uno de estos impedimentos es, ¿en serio estudias danza? ¿En serio? ¿Y para qué sirve eso? Uno. Cuando sorteas los impedimentos, el siguiente es, ya, ¿qué es el baile? Son unos pasos, ¿no es cierto? Bueno, luego compartes un poco de tu visión, lo que es la danza, que es un poco lo que quería compartirles ahora, porque está muy conectado con lo que yo pienso que es el legado de Luzmila, un poquito de su legado entre muchos legados más que son los que ustedes han mencionado. Y eso, ¿no? Como contarles, esta es un poquito de algo que yo siento que es una parte del legado de Luzmila. Y bueno, hacer eco de las palabras de Mercedes que me parecieron extremadamente potentes y por las que agradezco y que estoy muy agradecida con Mercedes por mencionarlo, ¿no? Y decir que yo también, al igual que ella y al igual que yo, estoy segura que todos y todas las asistentes, considero que siempre es importante reflexionar y siempre es importante verbalizar la responsabilidad que no solo el Estado ecuatoriano, sino que todas y todas las ecuatorianas tenemos en reparar el daño que el rol de nuestro país en la esclavitud transatlántica ha causado para los y las afroecuatorianas y contribuir a cuestionar sus agudas consecuencias, ¿no? Y eso es ha sido un poco como el motor de mi trabajo, ¿no? Cómo yo contribuyo desde mi rol, desde mi rol de mestiza, que ha tenido ciertas oportunidades específicas, muchas de ellas han respondido a el que yo soy mestiza, cómo yo contribuyo con esta lucha, ¿no? Con esta lucha que, como lo dijo tan emotivamente y tan sabiamente Sonia, ha sido una lucha muy sostenida, muy, muy larga, que ha tenido muchas voces y muchas participaciones, ¿no?
cómo yo contribuyo. Entonces yo contribuyo, mi manera de contribuir en estos años ha sido como explicando lo más detalladamente posible cómo verbalizando, intentando verbalizar lo más específicamente posible, cómo nosotras le explicamos a las personas esta noción tan rara para algunas personas, para muchas personas, que la danza o que el baile es más que pasos, que mujeres como Luzmila, que fueron artistas toda su vida, dejaron un legado muy potente que tiene muchas esferas. Entonces, me permito compartirles una pequeña presentación que es un chance técnica, pero solo era porque no quería como salirme del meollo del asunto. Así que les comparto. Bueno, quería comenzar con estas imágenes, ¿no? Muchas de estas imágenes fueron como generosamente como compartidas por el Grupo Azúcar, otras pertenecen al archivo personal de Luzmila y otras, justo la que está en el centro y la que está un poco a la derecha, son de uno de los talleres, que son quizás el espacio más formal que Luzmila compartió con nosotras como el Grupo Guandul, ¿no? Entonces, todas estas imágenes respondían a un plan que teníamos nosotras que lamentablemente no pudo ser realizado por diversos factores. Uno de ellos pensábamos que Luzmila iba a ser eterna, creo, que es que nosotras teníamos en mente hacer como escribir una biografía de la vida de Luzmila, ¿no? Entonces, a raíz de eso, tuvimos conversaciones larguísimas con Luzmila y ella nos compartía mucho de su trayectoria, ¿no? Este es un documento que está en la web. Quisiera, como, si es que alguien está interesado, sería lindísimo que se vayan por ahí, porque ahí está como simplemente transcrito lo que Luzmila nos compartió en esa ocasión. Y bueno, cuando yo me tengo que enfrentar a estas preguntas que les cuento, que me tengo que enfrentar súper cotidianamente en mi trabajo, de qué es la danza, para qué sirve, en serio es algo más que pasos, etcétera, pues yo me enfrento a un problema que ya fue un poquito mencionado por Sonia, ¿no? Y fue mencionado, con otras palabras, por casi todas nosotras, ¿no? Que hay unas ciertas tendencias cuando hablamos de danzas que están conectadas con las tradiciones, con la tradición o con un grupo de personas en específico, para ser más específicas con las danzas ecuatorianas, ¿no es cierto? ¿Cuál es bueno, no quiero llamarle tendencias, esta opción, ¿no? Que no siempre pasa, pero que pasa muchas veces, que es el escenificar a las danzas llamadas tradicionales, pero reduciéndolas a un sistema de sonidos y movimientos, estáticos, uniformes, descontextualizados y totalmente separados de un sistema de conocimientos. Y, ojo, y esto es importante porque esto es algo que pasa mucho, también con ritmos como la bomba, como la marimba, pero también con otros ritmos musicales y dancísticos del país, reducirlos a eventos cuyo fin único es entretener al público, ¿sí? Entonces, esto es como, yo le veo como un peligro, ¿no? Que corremos todas las personas que estamos como en este medio de tratar de poner en escena ritmos llamados tradicionales, ¿no? Entonces, aquí viene como de dónde parte esta propuesta de la que yo creo que Luzmila, tiene un rol central y, como bien decía Mercedes, no solo para las comunidades, no solo para el pueblo afroecuatoriano, sino para el Ecuador en general, ¿no? Si nosotros comenzamos a entender una danza no solo como un sistema de movimientos, que es como no solo como los pasos, no solo como los sonidos, sino como un sistema de conocimientos que produce un significado social y cultural, pues comenzamos a abrirnos a otras posibilidades. Y eso es justamente lo que hacía Luzmila, ¿no? Cuando yo hablo de conocimientos, no solo tenemos que tomar en cuenta siempre que los conocimientos no solo son hablados, no solo son verbalizados, sino que también pueden ser corpóreos, ¿no? Es decir, es posible transmitir conocimientos en escena, no solo verbalizándolos, sino bailando. Cuando uno baila como tomando en cuenta esta visión de la danza como algo más que un conjunto de pasos, uno puede transmitir conocimientos. Y lo corpóreo, como digo acá, incluye vestuario, coreografía, escenografía, sonidos y música. Entonces, ¿qué es lo que con Luzmila conversábamos muchísimo? Hace muchísimos años que conversaba con ella, y qué es lo que un poco todas ustedes han dicho de una manera muy, muy linda, ¿no? Es que Luzmila tenía una técnica, Luzmila tenía una estrategia, Luzmila desarrolló una estrategia clara de trabajo que nosotras como herederas de esa serie de conocimientos, pues es nuestro deber como seguirlo replicando, como siendo un poco más ambiciosa, es nuestro deber sistematizarlo, es mi deber, yo quisiera hacerlo en algún momento, como sistematizarlo para poder devolver a las siguientes generaciones algo lo más
concreto, diverso y rico posible, ¿no? Entonces yo me acuerdo que algo que me conversaba mucho Luzmila y que Sonia lo dijo de una manera maravillosa y Lorena también, porque ellas lógicamente fueron parte de estos procesos de forma mucho más sostenida que yo, que fui una visitante nada más, es que ellas tenían una metodología de trabajo muy clara. Yo me acuerdo que, por ejemplo, con el grupo Kumbaya, cuando las visitaba hace muchísimos años, como hace 10 años, pero era algo que también trabajaba con su grupo Angar y con, no sé, quizás todos los grupos que tuvo, es que había un entendimiento claro de que se tenía que partir de una investigación más allá de los pasos, ¿no? Como decía Lorena, de las vivencias de antaño, ¿no? Para evitar justamente esta folclorización que también mencionaba Sonia. Entonces se partía no necesariamente, o tal vez incluso a veces paralelamente, pero no necesariamente de enseñarte solo a mover las caderas o a sostener la botella en la cabeza, que era extremadamente importante, lógicamente, pero también se partía de preguntas muy importantes como, ¿qué pasa? Vamos a preguntarles a los mayores, o recordemos, yo me acuerdo que unas 2 veces que asistía a los maravillosos ensayos de las Kumbaya de esa época, eran unas conversaciones de un grupo de mujeres que se reunían a acordarse, ¿no? A recordar, a revivir sus memorias, a decir, bueno, ¿y cómo se vestían nuestros mayores? ¿Y por qué se vestían así? ¿Y con qué pasos bailaban? ¿Y qué hay más allá de sus pasos de baile? ¿Y qué ha cambiado con el tiempo? Y eso es lo primero, la primera contribución específica que yo quisiera como poner sobre la mesa, que es que Luzmila no congelaba a la bomba. Como decía Sofi cuando mencionaba esa anécdota tan linda de la salsa choque, Luzmila no le interesaba folclorizar la bomba en ningún sentido. A Luzmila no le interesaba congelar la bomba y pretender decir que la bomba es solo el movimiento de las caderas o es solo la botella, sino que ella estaba consciente que la bomba es mucho más y que la bomba es un mundo, es un mundo que cambia, es un universo que cambia, que se alimenta como cualquier universo que está vivo, ¿no? Y que gracias a Dios está vivo hasta ahora. Entonces, cuando nosotros ya nos analizamos un poco más en detenimiento todas estas preguntas, todo este método de investigación que desarrolló Luzmila en conjunto con sus grupos, pues podemos definitivamente decir que esa fue una gran contribución de Luzmila que pasa rara vez en el país, que rara vez pasa en el país procesos tan claros de investigación como esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba con la puesta en escena? Y yo, ahí está, como decía al inicio, hay estas imágenes que me han perseguido por tantos años, ¿no? Y justamente estaba tratando de encontrar fotos de esas imágenes y no las encontré, entonces les voy a explicar un poco de 2 posturas que Luzmila compartía cuando yo fui a sus talleres y compartía en escena, y que eran profundamente transgresoras. Una vez más, iban en contra de esta tendencia a folclorizar bailes como la bomba. Y eso, por ejemplo, para contarles, como relacionar esta idea con una anécdota personal, una de las primeras veces que yo fui a un taller de Luzmila, yo nunca estuve muy metida en las danzas tradicionales, más que en los bailes afroecuatorianos, pero aún así yo tenía cierto relacionaba a los bailes llamados tradicionales o folclóricos con ciertas posturas, con cierto estilo, ¿no? Con una cierta estética. ¿Qué pasa? Yo la conozco a Luzmila, yo comienzo a tomar sus talleres en Carapungo en esa época, y lo primero que estábamos haciendo una coreografía que creo que la borré, pero era la coreografía de las chureras, ¿no? Entonces, ¿con qué postura no me acuerdo si esta u otras coreografías también comenzaban? Entonces, Luzmila nos hacía pararnos bien mirando al público, nos hacía ponernos las manos en la cintura y tener las piernas ligeramente separadas, ¿no? Y yo, en mi total ingenuidad y desconocimiento de ese baile, yo decía, qué raro, porque yo estoy acostumbrada a que los bailes cuando son puestos en escena, mostraran a este estereotipo, ¿no? De la mujer delicada, de la mujer que se mueve como una pluma por el escenario, o cosas así, ¿no es cierto? Pero me encuentro con esta propuesta que me enamoró, y creo que a partir de ese momento que lo tengo tan grabado en mi mente, de esta transgresión de Luzmila, de decir, no, tienes que pararte fuerte, tienes que mirar al frente y tienes que poner las manos en la cintura y tener las piernas así. Yo dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué es lo que esta mujer me está proponiendo? Y luego ella te comenzaba a explicar, ¿no? Te contaba, no dejaba que la bomba sea reducida a una mujer que se mueve de cierta forma, sino que te decía, ¿cómo es la mujer afrochoteña para ella, no? Y voy a hablarles, para terminar mi intervención, voy a hablarles un poquito de esto que
que a través de otra autora, esto de lo que Luzmila contribuyó en escena, como este conocimiento que ella como transmitió siempre en sus puestas en escena en relación a qué es la mujer afrochoteña y qué era para ella. Pero quería contarles otra cosa, como otra de estas posturas transgresoras, que esta sí la encontré en un video, pero no la voy a poner porque quizás me tarde en encontrar el momento, que es cómo Luzmila lograba de una manera tan genial, porque una de las cosas que a mí personalmente me llamaban tanto la atención de Luzmila y por la que yo no me cansaba de mencionarla en mis conferencias, etcétera, como un ejemplo de un intento de desfolclorizar las danzas en el Ecuador. Es como ella ponía en escena las fiestas afrochoteñas, ¿no? Justamente estaba compartiendo también esta imagen hoy en la mañana en otro evento, ¿no? Que es como Sonia, Lorena saben muy bien y como yo pude percibir en las ocasiones en las que visitaba el Valle del Chatamira, los bailes ahí duran días y noches, ¿no? Y esta es una característica muy importante, ¿no? Del contexto del baile de la bomba, ¿no? Y de otros bailes que se practican en el Valle del Chatamira, que duran mucho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacía Luzmila de una manera tan genial? Que es definitivamente una contribución que es definitivamente valiosa y que es definitivamente única, ¿no? Ella tenía, yo estoy segura que si es que aquí hay cumbaya, si es que aquí hay más bailarinas, van a saber perfectamente de qué hablo, más bailarinas que han trabajado con ella. Ella tenía este momento en algunas de sus coreografías en las que las bailarinas se acostaban, ¿no? Una como encima de otra, como en hilera. Tenía esta postura, ¿no? Y cuando yo veía eso, luego de haber experimentado los bailes en el Valle del Chatamira, yo encontraba la genialidad en la capacidad que tenía Luzmila como coreógrafa. Porque eso es, ¿no? Cómo tú pones en escena, cómo tú manejas las simbologías, los movimientos, las posturas para comunicar algo mucho más allá del paso y del vestuario, que son importantes, pero para no reducir al baile a eso. Entonces, esos son los dos ejemplos que les quería dar, que yo considero que son dos ejemplos concretos, muy concretos, de cómo contribuyó Luzmila a este proceso de desfolclorizar o de no folclorizar en absoluto los bailes afroecuatorianos. Y quería terminar solo como ahondando un poquito más en lo que ya les comenté antes, ¿no? De la importancia y de cómo trabajaba Luzmila desde diferentes frentes y de diversas formas en reivindicar el rol, reivindicar la existencia de la mujer afrochoteña, ¿no? Entonces, y les vuelvo a repetir por última vez, la genialidad de Luzmila era reivindicarla de muchas maneras, entre ellas a través de su danza, ¿no? A través de su coreografía, a través de su trabajo escénico, que es algo que es como digno de admirar, ¿no? Y por lo que yo nunca dejé de trabajar con la propuesta de Luzmila, ¿no? Entonces, hay esta investigación que habla, ¿no? Habla de estas voces femeninas silenciadas desde la palabra escrita, que están vivas desde las tradiciones de las abuelas, las cuales nos permiten entender de mejor manera las particularidades y formas distintas de concepción de la vida, cosas que no se expresan en los textos etnoeducativos. Y volvemos a la genialidad de Luzmila. Ella entendía que no todo se expresa con la palabra. Los mismos que deberían poner en primera instancia las voces semilla de las mujeres, como entes vivos de una identidad negra en el Ecuador. Las mujeres negras son quienes tienen en su espalda una carga total del hogar, son ellas quienes asumen la mayor responsabilidad de la crianza de los hijos e hijas, son las que llevan los recursos económicos de la familia, son las que trabajan la tierra y salen a vender sus productos. En el caso de las mujeres afrochoteñas, así como son ellas las que introducen valores espirituales y sociales en el hogar. Entonces, bueno, con esto quería terminar mi pequeña contribución a este conversatorio, solo como para acerca de eso, ¿no? Como de una de las tantas cosas con las semillitas que Luzmila nos dejó y como bien, y acotando a la invitación de Mercedes, como pensar juntas, ¿no? En estrategias que pueden surgir desde diversos frentes para que la memoria de mujeres como Luzmila no queden en el olvido, para que la memoria de mujeres como Luzmila sean como el afiche tan bonito que hizo mi hermana para este evento, que sea como una raíz fuerte, una raíz fuerte de donde pueden salir muchos más frutos de los que ya han salido. Gracias.
Gracias, Gaby. Queremos abrir este espacio, si así lo desean. Si alguien quiere comentar algo de Luzmila, hablar acerca de su trabajo o expresar cualquier sentimiento que tengan, cualquier idea, entonces queda abierto el micrófono. Nos dicen, si no, caso contrario, estamos muy agradecidas y daremos como por finalizada este diálogo. Está tu micrófono ahora. Alguien está tratando de hablar. Adriana Espinosa está tratando de hablar. ¿Cómo Adriana, su micrófono. Tenemos que desactivarle nosotros. Adriana Espinosa. Ya, Adriana Espinosa puede reactivar su micrófono. Ahora sí, inténtelo desde usted, desde su compu. Ok, ya. Muy buenas noches. Soy una alumna más de la maestra Luzmila Bolaños. Ha sido un excelente recuerdo que nos ha dejado. Me siento muy triste por la pérdida, no poder ni siquiera acompañar a su traslado. Agradezco a las hijas, pues, estos momentos. Ha habido presentaciones, no he podido asistir por motivo de la pandemia, pero ellas saben que cuentan conmigo. En cualquier momento que pase esto de la pandemia, yo estaré lista y presta para apoyarles a las chicas. Es un gusto, un placer, pues, de escuchar esos lindos recuerdos de la maestra, porque ella era una persona que, a pesar de ser una maestra, era como nuestra madre. Viajamos a Manabí, y ella nos cuidaba como si fuéramos sus niñas, a pesar de que ya somos unas mujeres casadas, dejamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, para poder viajar, y nos sentimos muy contentas y alegres. Ese fue el último viaje que nunca pensamos que iba a ser el último con nuestra maestra. Y ella siempre con su sonrisa. Maudeli, marca bien el paso. Maudeli, excelente. Y le gustaba a ella el programa que danzamos, el baile de las abuelas. Y su música favorita, que a ella le encantaba, siempre era el tren de la capital. Yo siempre le recuerdo y como siempre repito, era una excelente maestra, una excelente madre, una excelente amiga. Siempre nos invitaba al repaso en su domicilio. Nos invitaba al almuerzo, pero siempre estaba ella abierta y con su carisma que ella tenía, su sonrisa. Siempre estaba, chicas, tenemos repaso, tenemos presentación, tenemos que repasar, entreguémonos por entero. Hay que marcar bien el paso. Porque eso es lo importante, no olvidar el legado de nuestras abuelas. Son unos recuerdos tan hermosos y a mí me duele mucho el no poder estar en las últimas presentaciones. Pero sí, COVID nos ha dejado afectados a todo el mundo. Llegó a mi casa y me había afectado bastante. Como les había dicho a las compañeras, no pude acompañarlas, porque uno tiene que mantener la distancia. Como yo me he guardado mucho, no puedo exponerme a irme a reunir entre compañeras, pero sí, cuando el COVID termine, estoy lista y presta para poder acompañarle a la Thaís y a la Gisela. Un gusto, un placer, muy hermoso el programa. A la Mercedes, pues un saludo desde la distancia, desde Ecuador. Fui una participante también en La Tuna. Mi persona es Maudeli Congo, mi hija Adriana Espinosa. Y me siento muy halagada y muy contenta y a la vez triste de que ya no tengamos a nuestra maestra. Un gusto, un placer y una linda tarde. Gracias. Una linda tarde para usted también. Ariel, ¿puede desactivar su micrófono? Y ya vamos con Irma. Ya, Ariel. Bueno, buenas tardes. En verdad es por los trabajos que hace mi sobrino que estamos como Ariel Chalá. Mi nombre es Alba Pavón. Alba, ¿cómo le va? Disculpen que no pueda presentarme ante la cámara, lo que pasa es que justamente esta computadora está dañada la cámara. Hay personas de que están en este grupo que me conocen.
yo tengo un grupo que se llama Las Martinas de Piedras Negras, y con mi hija tenemos el grupo de danza con alma africana. Yo no pasé tantas experiencias con Luzmila porque sí, mi trabajo también ha sido dirigido a otras partes. Tengo lo que es los trajes ancestrales del Valle del Chota, y justamente con ella compartí esto que me dijo, cuando yo le dije que empecé con este proyecto, la vida ancestral vista desde sus trajes, ella lo primero que me dijo, ya me has ganado. Yo tenía esa idea. Yo quería que yo a esa propuesta le iba a poner de bajeros. Y ella dijo, yo no me quedé con las ganas, así es que la llevó hacia su pueblo para que la recreen ahí de la manera que sea la que ella crea correspondiente. Cuando hicieron la escuela de bomba en Carapungo, que fue creo la última con el Consejo Provincial, yo asistí, estuve 88 horas compartiendo con Luzmila, y sí, era como decir hasta para mí complicado. No complicado porque yo no quería hacerlo, sino que, por ejemplo, casi nunca trato de hablar de que yo tengo una pierna de metal, todo el fémur. Y entonces ella sí me hablaba y me decía, Alba, estás haciendo malas cosas. Y lo que menos quería es que sepan el problema que yo tengo con mi pierna. Entonces, algún rato tuve que decirle, y porque ella sí me apretaba, sí me decía, estás haciendo mal. Entonces, tuve que decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo porque yo tengo este problema. Yo tengo puesto el clavo de Küncher en mi pierna. Entonces, desde ahí fue como que también me aflojó y cambió mi relación con ella. Sí fue, no voy a decir, no voy a mentir, no fui la alumna, no fui no fui tan cercana a Luzmila, a pesar de que ella igual como coordinadora de la Momune, y yo también lo soy, pero siempre fue como que teníamos se supone, tal vez, no sé, desde mi parte, este recelo de ser, como decir, de ver todo lo que ella, porque ella tenía su fuerza y yo también, o sea, su fuerza espiritual, y yo también creo que la tengo a mi manera. Y entonces éramos como que en muchas ocasiones chocábamos, muchas veces no compartíamos cosas, porque yo tenía mi forma de pensar, ella también tenía su forma de pensar, y muchas veces ella me hablaba y me decía, yo soy del Chota, y yo le decía, yo soy de Chalhuayaco. Entonces decía, sí era a veces inclusive un tipo de confrontación, pero una confrontación sana, una que como decir, ella aprendía de mí y yo aprendí de ella. Y por eso yo no quiero hacerme, y casi nunca, casi desde que se murió, casi nunca aparecí para decir a nadie, como decir inclusive cómo me sentía, porque me afectó de una manera que no pensé tampoco, porque como decir, cuando se tiene esa fuerza de tal vez saber qué personas son, nos afecta un poco más. Y así que cuando pude, y los que vieron, cuando pudimos hacerle desde nosotros, desde los trajes ancestrales, a Luzmila ¿cómo es? Este agradecimiento, se puede decir, lo traté de hacer de la mejor manera posible, porque sí, porque ella tuteó a muchos, les puso encima de sus hombros para que aprendamos, para que sepamos
y aprendamos de la cultura, aunque a muchos nos costó. Y yo soy un ejemplo viviente de eso. Muchas gracias. Gracias, gracias, Albita. Ya desactivo el micrófono de Irma. Ay, no. Espérame un segundito. Ahí está. Sí. Ya está. El micrófono. Sí, ya. No sé. Buenas tardes. Quería primero disculparme porque escuché todo el programa absolutamente con toda la atención mientras hacía un trabajo de la federación, porque mañana tenemos el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano y tengo un gran encargo. Entonces, me tocaba escribir y escuchar, pero estaba muy atenta y en primer lugar doy las gracias a las personas que tuvieron esa iniciativa de hablar de nuestra maestra Luzmila, digamos que no son de mi pueblo pero que no hay, en eso no hay diferencias ni colores cuando se trata de sentimientos, de amor, de cariño, y cuando se trata de reconocer y darle al César lo que es del César, y en este caso Luzmila nos ha dado mucho. Luzmila nos ha dejado sembrando, ¿no? Mucho, mucho. Y qué bueno, yo les agradezco mucho a ustedes este momento, esta un poco más de hora, sí, hora y media casi, desde las 4. Ya, pero quería decirles que en todo lo que se ha dicho es verdad. Y cuando escuchaba una y otra vez decir, pero tenía su carácter y era bien fuerte y decía, sí, o sea, era para corregir, ¿no? Y sí tenía su carácter, realmente. Sin embargo, quiero contarles esos últimos tiempitos de vida de ella, ese último año atrás, qué cambio. O sea, inclusive me decía, ve Irma, ve, me decía, prima cuñada, no hagas caso, y ja, 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 o sea, se dedicó a reírse y se dedicó a hacer un cambio tan fuerte en su espiritualidad, en su persona. Ella, ¿qué les digo? No recuerdo, no puedo recordar, tomando del año anterior, o sea, de todo ese año que pasó hasta que se nos fue, era otra Luzmila. Les garantizo que era otra Luzmila. Y dijo que estaba haciendo un trabajo hizo un trabajo con ella, mirando hacia adentro y haciendo los cambios necesarios. Y era ya la consejera, la persona que nos decía las cosas con una sabiduría grande. O sea, ya no solamente a nivel de la cultura, sino esa partecita a nivel de la espiritualidad. De eso yo quería hablar, porque hay que reconocer, o sea, se llenó de amor, de mucho amor y de comprensión absoluta por todas las cosas que a veces había, las desavenencias que a veces se había tenido anteriormente. Quiero decirles que en ella yo tengo un agradecimiento muy grande porque ella fue, digamos, maestra también del grupo Cimarrón. Eran las niñas pequeñas, ella les enseñaba a las niñas pequeñas y a las jóvenes. Y recuerdo un festival que fuimos al Chota donde, wow, o sea, el Cimarrón se pasó, como quien dice, porque tenía la gran maestra. Entonces eso también quiero reconocer, quiero decirles que en mi corazón siempre vivirá, mientras yo viva, pues no. Y sus hijas, sus amores, son niñas que yo también amo. Eso nomás quería decir y muchas gracias. Muchas gracias, Irma. De pronto, ¿alguien más que quiere intervenir? No, entonces, si no hay nadie más, quisiéramos también decirle a la Thais y a la Gise que este pequeño homenaje fue pensado un montón en ustedes dos,
porque sabemos lo mucho que les amaba la Luzmila. Y eso, ¿no? Es súper hermoso que una persona como la Luzmila sea reconocida. Y quizás es un llamado a eso, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, a todas las expositoras, es un llamado a sostener nuestras luchas también como mujeres, sostener nuestras luchas de nuestros ideales, de las cosas que queremos y que deseamos, y que no muera, ¿no? Ahí, que hay un reconocimiento. Queríamos hacer esto pequeño con la Gaby, ¿no? Pero sí ha marcado un montón, va a quedar colgado igual en YouTube para que vuelvan cuando quieran a verlo. Hemos aprendido un montón de Luzmila y yo siento que de alguna manera ella ha estado presente y está, no sé, está feliz de este reconocimiento. No sé si algún día se lo esperaba, que cuando ya no estuviera, un grupo de mujeres se reúna a hablar de todas las cosas que ella hizo y que marcó la vida de un montón de gente. Les extendemos un abrazo fuerte a la Thais, a la Gise y a toda la gente. Creo que alguien está escribiendo algo. Un segundo. Barbarita. Un saludo. Es un saludo. Bueno, ya. Si nadie más va a intervenir, entonces queremos agradecerles por el tiempo que nos han dedicado. Gracias por estar aquí, por haberse quedado hasta el final. Gracias a cada una de las expositoras. ¿Sí? Sonia quiere hablar. ¿Sí? ¿Cómo es el nombre? Fundación Afroecuatoriana Azúcar. Ahí está, ya está con el micrófono activado. Ok. Hola, perdón, no cambié el nombre. No, yo solamente quería referirme un poquito a lo que nos había comentado Mercedes y nos puso como 2 retos. Nos dijo que ella hacía 2 propuestas y que le gustaría ver si cómo hacerlo. Ella hablaba de todo el tema de resistencia, si es que yo lo puedo ocupar esa palabra, en torno a las trabajadoras del arte, de las trabajadoras de la cultura, y ella decía que se debería hacer todo un esfuerzo por una política pública en el Ministerio de Educación. Y yo decía también que no encuentro una plataforma en la que se vean reflejadas las trabajadoras del arte. Entonces yo quería decirles, sobre todo a ustedes, Gaby, Diana, Sofía, Mercedes, que el trabajo cultural de los afroecuatorianos, de los afrodescendientes, el trabajo de nosotras, las mujeres negras que estamos en los grupos culturales principalmente, ya que estamos hablando de arte, no lo hacemos por un tema desde el quehacer cultural, sino más bien desde una reivindicación de todo un pueblo. Y decirles que si la política pública en artes ha sido difícil, pues ustedes también deben imaginar la lucha del pueblo afrodescendiente desde la época de la colonia, porque nuestras expresiones culturales son parte de esa resistencia. Nuestra música, nuestra danza no es una herramienta, por eso yo subrayo esto, para la diversión del otro, para folclorizarlo, como todos hemos visto aquí, sino más bien es un tema de reivindicación y es una herramienta política que también ha sido parte de todos esos procesos en el camino para llegar a Durban, para llegar al diseño, para llegar a nuestra constitución y pues también para llegar a seguir demandando el cumplimiento de nuestros derechos colectivos, al seguir demandando el cumplimiento, la incorporación de la etnoeducación en la ley, en la currícula nacional, porque ahí va a entrar también esa parte que es nuestra y que es el bagaje cultural del pueblo afrodescendiente, que no se limita solamente a la danza, que no se limita únicamente a la música, que es la tierra, que es el territorio, que es la espiritualidad, que es la gastronomía, que es el ser. Y es una de las cosas por las que también vamos a seguir luchando. Yo les invito a
a recordarnos como parte de un proceso y a sumarse a ese proceso de afrodescendientes. Porque si para ustedes es difícil el tema de ser trabajadoras de las artes, para nosotras se complica más porque también somos pueblo negro. Y todavía el tema de la discriminación, del racismo, está a flor de piel. Estamos abriendo camino, hemos sido transgresoras, hemos hecho un montón de cosas en esos caminos que, como bien hemos dicho, hemos ido avanzando y abriendo puertas con las que estuvieron antes, con las que estuvieron en nuestra época con Luzmila y con las que todavía estamos y con las que vendrán, porque todavía hay un camino bastante largo que recorrer. Decirles nomás que uno de los sueños de Luzmila era escribir, y pues ahí yo les invito a que hagamos un esfuerzo y podamos publicar todo eso que escribió, todo eso que tiene, que escribía en manuscrito, y que podamos también publicar y dejar ese legado para las escuelas, para Gaby, para tus clases en la universidad. Si bien es cierto, nos dicen que no estamos en las currículas porque no escribimos, porque no tenemos literatura, hay poesía, ahí está Irma, hay décima, ahí está Amadita, hay música, hay danza, hay gastronomía, hay un montón que dar y un montón que enseñar en las escuelas, tanto de música, tanto de danza, pero también en las currículas normales, en la currícula de la primaria, en primaria y secundaria. Yo todavía hablo de eso porque de esa época fui, pero también en el superior. Esperamos también que este esfuerzo que se está haciendo por ser parte de la Universidad Intercultural Amautahuasi también sea porque allí tiene que hablarse de los afrodescendientes desde su trabajo cultural, desde su esencia. Un abrazo Gaby, un abrazo Diana, compañeras que hicieron posible que hablemos, que sigamos recordando a la Luzmila, y pues siempre ahí estaremos para avanzar en este abrazo y camino solidario. Gracias por invitarnos y por abrir este espacio para hablar de tan recordada mujer. Muchas gracias, Sonia. Entonces creo que damos por concluido este conversatorio. ¿Está alzando la mano? No, allá. Ya te desactivo. Ya, no, puedes desactivar tú. Sí, queríamos agradecerle a Diana, a Gaby por esta iniciativa, a Sofi, a la Lore, a la Soñi, a Mercedes, que nos han llevado por todo un paseo de experiencias de la amiga, de la madre, de la maestra. Gracias a todas que están allí por conservar en sus mentes, en sus corazones, las enseñanzas de mi mamá. Gracias a todos, gracias por estos momentos que nos llenan mucho. Y nada, gracias. Gracias, muchas gracias Gis, Nao. Hacemos este evento sobre todo por ustedes, para que sientan nuestro apoyo, para que sientan nuestro abrazo, para que sientan que pueden como arrimarse en nosotras, que cuentan con nosotras. Les mandamos un abrazo gigante. La semilla de su mami se va a seguir multiplicando a través de nosotras, y nada,
cuenta con nosotros. ¿Sí? Y les mandamos un abrazo grande. Nada, muchas gracias a todas las personas que asistieron, muchas gracias a Mercedes, a Sofi, a Sonia, a Lorena, que accedieron como a brindar sus testimonios, a brindar sus experiencias tan emotivas. Les recordamos que este material va a estar en la web para que quizás las personas que no vinieron desde el principio, que no pudieron venir, puedan verlo, y recordarles que, como bien dice Sonia, esto es un proceso y es un proceso sostenido, y esperamos que pueda seguir rindiendo frutos, ¿no? Desde los frentes en los que cada una de nosotras nos movemos, desde la docencia, en mi caso, desde la investigación, en mi caso, desde la puesta en escena, en el caso de muchas otras compañeras, etcétera, ¿no? Les mandamos un abrazo grande, y no sé si alguien más quiere hablar. Coordinadora de mujeres, ¿no? Sí, entonces ya, damos por finalizado este evento. Les recordamos que pueden visitarlo cuando ustedes quieran. Les mandamos un abrazo grande y que tengan una linda tarde. Chao. Gracias. Gracias a ti, Mercedes. Chao. Adiós. Chao, Sofi. Ya vayan a dormir. Gracias, chao. Un abrazo. Chao. Que duerman bien las que están muy lejos. Chao. Muchas gracias. Adiós. Chao. 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 Chao, Adriana. Chao.